Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. En este vídeo voy a tratar de analizar cuáles son las claves que determinarán el futuro del Barça durante la temporada 2024-2025. El primer factor, y creo que es el más importante de todos, es el factor lesiones. Vamos a ver, durante los últimos años el Barça ha tenido una plaga de lesiones que no es normal. O sea, yo no veo ningún otro equipo que haya tenido tantas lesiones como las ha tenido el Barça. De hecho, acabamos de empezar la temporada y ya tenemos varios jugadores lesionados. Bueno, se han lesionado ahora y siguen lesionados de la temporada anterior, como son Frenkie de Jong, Gavi, Ansu Fati, Araujo, y se le suma ahora a Balde, que se lesionó el otro día en Mestalla. Parece que no es grave, pero tuvo que ser sustituido con molestias. Entonces, lógicamente, si el Barça no tiene a su disposición durante gran parte de la temporada a sus futbolistas, es normal que el juego del equipo se vea perjudicado. Es un hándicap muy grande. A ver, tú puedes tener el mejor equipo del mundo, que a ver, no estoy diciendo que el Barça sea el mejor equipo del mundo, pero puedes tener el mejor equipo que si se te lesiona la mitad de jugadores no vas a ganar nada. Esto es así. También muy importante que Pedri esté bien físicamente, porque el año pasado, iba entrando, iba saliendo, volvía a lesionarse, volvía a entrar. En la Eurocopa todos vimos la entrada que le hizo Toni Kroos, se volvió a lesionar y ahora parece que vuelve a estar bien. El otro día salió en Mestalla y a mi modo de ver me ilusionó mucho. Lo vi muy, muy fino, con muchas ganas, probando disparos de fuera al área, regateando, filtrando pases. Será fundamental que Pedri esté bien durante toda la temporada. Al igual que será fundamental que se recupere bien Gavi, que se recupere bien Araujo y que se recuperen bien todos los lesionados. A ver, no pretendo que no haya lesiones durante toda la temporada. Es normal que en un equipo de fútbol donde los jugadores utilizan su físico para jugar, ese físico se pueda ver afectado durante tramos de la temporada. Pero lo que no es normal era la plaga de lesiones que tenía el Barça durante cada año. Esto que estoy comentando está muy relacionado con la segunda clave que estoy a punto de explicar, el factor físico. Esta es la segunda clave y también muy, muy importante. El factor físico, hacer unos buenos entrenamientos y que los jugadores estén preparados para partidos de alta intensidad. Muy importante lo que dijo Flick el día de su presentación. Un equipo juega de la misma forma en que entrena. Si un equipo entrena al 70%, jugará solo al 70%. Si entrena al 90%, jugará al 90%. Y si entrena al 100%, jugará al 100%. Esto me parece clave y fundamental. De hecho, según explican muchos periodistas deportivos, en las últimas temporadas el Barça solía hacer entrenamientos de unos 45 minutos, mientras que ahora con Flick están haciendo entrenamientos por la mañana de 2 horas y hay muchos días que hacen doble sesión, es decir, entrenan por la mañana y por la tarde. De hecho, yo creo que esto ya se pudo ver en el partido en Mestalla contra el Valencia, que el Barça terminó el partido muy fresco, bien de piernas, mientras que el Valencia terminó el partido muy, muy cansado. Todos los jugadores estaban agotados físicamente, pero los del Barça seguían aguantando bien. De hecho, en el tramo final del partido fue cuando el Barça tuvo más ocasiones. Esto es muy importante. Y durante toda la temporada, el Barça es fundamental que se mantenga bien físicamente. Ya no solo para los partidos de Liga, sobre todo muy importante también por los partidos de Champions. En Champions el nivel técnico de los equipos se iguala mucho. Entonces, si un equipo está por debajo del nivel físico del otro, el otro le pasa por encima, porque físicamente está mejor. Esto es lo que le ha pasado al Barça en los últimos años. A ver, todas las goleadas que ha recibido el Barça en Champions, el 4-0 de la Roma, el 8-2 del Bayern, las goleadas del Liverpool, que creo que le metió 4-0 con los suplentes, no es porque el Barça tuviera peor equipo. El Barça en ese momento tenía jugadores como Messi, como Suárez, creo que también tenía Neymar en la goleada de la Roma.
quiero recordar que tenías al tridente Neymar, Suárez y Messi, y el Atlético de Madrid, que no hay comparación el equipo que tenía el Atlético con el que tiene el Barça, o con el que tenía el Barça, lo eliminó 2 años de la Champions. 2 años. ¿Esto por qué pasa? Pues porque los otros corren más, tienen más nivel físico. Entonces, si a nivel técnico las cosas no le funcionan bien al Barça, el otro equipo por físico lo acaba superando. Es que el Liverpool marcó 4 goles con los suplentes. Yo quiero recordar que ese día los titulares del Liverpool estaban o lesionados o sancionados. Salah no jugaba y algún otro titular tampoco jugaba y metieron 4 con los suplentes. Esto no es normal con un equipo en el que tenías a Suárez, a Messi, a Busquets, a Piqué, a Jordi Alba. Esto no es normal. Entonces, determinante, fundamental, el aspecto físico, hacer buenos entrenamientos. Creo que esto Flick lo ha tenido muy en cuenta y también lo tiene en cuenta la directiva. Yo quiero recordar unas palabras que dijo Laporta a principios de verano, donde explicó que desgraciadamente se veía que el Barça a partir del minuto 70 se notaba que había un bajón en el equipo por tema físico. Entonces yo creo que esto se lo han transmitido así a Flick, y Flick ya es un entrenador que de por sí ya quiere que sus equipos estén muy bien físicamente. De hecho, el 8-2 del Bayern, en ese Bayern estaba Flick como entrenador y el Bayern fue un rodillo contra el Barça. Por lo tanto, muy importante la preparación física. Es fundamental para que el Barça pueda conseguir títulos. Clave número 3. El efecto Flick. Creo que el Barça de Xavi ya había entrado en una dinámica muy negativa, el juego no era vistoso, le costaba mucho al equipo entender las directrices de Xavi y creo que le ha venido bien al Barça cambiar de entrenador. Ha sido como un soplo de aire fresco. Decir también que Xavi lo hizo muy bien en la segunda temporada que estuvo al Barça, consiguió ganar una liga, pero ya en la parte final de su etapa en el Barça creo que el equipo recibía muchos goles, marcaba poco y creo que el nivel del equipo, la plantilla, tenía más para poder aspirar a jugar mejor y a ganar más partidos. Por otro lado, también agradecer a Xavi el hecho de que quisiera venir al Barça. Vino en un momento muy complicado. Creo que cuando vino Xavi, y sigue vigente a día de hoy, es uno de los momentos más complicados de la historia del Barça y creo que se debe agradecer que un entrenador quiera venir al Barça en momentos como este. Por lo tanto, agradecerle a Xavi todo lo que ha hecho por el Barça, no solo como entrenador, sino también como jugador, en el que ha sido una leyenda del club. A ver, otra cosa que quería comentar sobre Flick es que se ha rumoreado, se ha dicho mucho, que no es ADN Barça. A ver, yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Lógicamente, Flick tiene su propia filosofía de juego, pero que tenga un estilo de juego más directo, más vertical, esto no tiene por qué estar en divergencia con el ADN azulgrana. Al final, en los dos estilos, lo que se quiere es atacar y marcar goles. Simplemente Flick pide que el juego sea un poco más directo, un poco más rápido. Y esto al final, el principal beneficiado de todo esto será el equipo y el espectador, que a la hora de ver los partidos lo disfrutará mucho más. Bueno, pasamos ya al punto número 4. Tiene que ver con Robert Lewandowski. Es fundamental que el delantero del Barça vuelva a marcar las diferencias como lo hacía temporadas anteriores. Recordar que la temporada pasada quizás no estuvo al mismo nivel que otras temporadas, especialmente en el aspecto goleador, y es fundamental que Robert Lewandowski vuelva a marcar las diferencias. Creo que este bajón que tuvo la temporada pasada también fue debido a un bajón general de todo el equipo. Entonces, si Robert está bien acompañado por el resto de jugadores del Barça, creo que volverá a marcar las diferencias. Sí que es verdad que tiene 36 años, pero creo que es un jugador determinante, es buenísimo y al otro día contra el Valencia consiguió marcar 2 goles
y creo realmente que si todo el equipo juega mejor y le dan asistencias, el jugador va a responder con goles. Muy importante también, muy importante, su conexión con Pedri. Creo que es fundamental que Pedri esté bien físicamente y pueda conectar con Lewandowski para darle asistencias y que los dos puedan verse con un mejor juego. Pasamos ya al punto número 5, ya es el último punto del vídeo. El fondo de armario. El fondo de armario será fundamental para una temporada en la que el Barça tiene que jugar 4 competiciones, es decir, Liga, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España. Sí que es verdad que la Supercopa de España es una competición un poco más corta, pero es muy importante que el Barça tenga un buen fondo de armario. Creo que lo tiene, creo que el Barça tiene una muy buena plantilla. Haré un vídeo más adelante analizando toda la plantilla del Barça una vez se haya cerrado el mercado de fichajes y así cuando sepamos cuáles van a ser con los jugadores que cuenta el Barça. Pero de momento creo que tiene una muy buena plantilla y que los jugadores que salgan del banquillo y que en cualquier momento pueden jugar titulares cualquier partido, puedan hacerlo lo mejor posible. Todos los jugadores deben aportar su grano de arena para que el Barça pueda ganar títulos. Recordar la impresionante plantilla que tiene el Real Madrid, recordar que este año han fichado a Mbappé y que se añade a todo lo que ya tenían, es decir, se añade a Bellingham, se añade a Vinicius, se añade a Rodrigo, se añade a todo el fondo de armario que tiene el Madrid, como jugadores como por ejemplo Brahim, Endrick, Arda Güler. El Madrid tiene un equipazo, entonces si el Barça quiere competir y quiere luchar por títulos, es muy importante que el fondo de armario responda bien en el momento en que se necesite a estos jugadores. Bueno, dicho esto, me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios y suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos, chao.